Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva microcápsula. Estas microcápsulas son creadas para mis alumnos de modalidad virtual para ayudarlos a un mejor aprendizaje y por ende mejorar sus notas en sus actividades y alcanzar las competencias requeridas. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre búsqueda de información confiable. Es decir, vamos a estar tratando los temas necesarios para que puedas entender cómo buscar información de forma confiable. No toda la información que aparece en la red es confiable, por lo tanto debemos de saber ciertos lineamientos que se deben de seguir o ciertas pautas que debemos aplicar a la hora de realizar búsqueda de información para que ésta sea lo más confiable posible. Hoy en día todos tenemos acceso a información por medio de Internet. Realizamos búsquedas de manera automática a la hora de buscar cualquier información. Sin embargo, para trabajos académicos que requieran rigurosa información confiable, es necesario que realicemos búsqueda de información confiable. Es decir, tenemos que remitirnos únicamente a sitios que son veraces, que publican información y que además están respaldando esa información de tal manera que esa información que encontremos en estos sitios o alojamientos de información pues va a ser información confiable. Por lo tanto, debemos de abocarnos a esos sitios o buscadores que nos permiten encontrar este tipo de contenidos. Un método que podrías seguir para evaluar si la información que estás encontrando en Internet es confiable o no, bueno, es seguir o responder esta clase de preguntas. Por ejemplo, la información que encontré en Internet, ¿existe un autor? ¿Hay alguien que está firmando esa información? Segundo, habría que preguntarse si ese autor es un experto en ese campo o si pertenece a alguna institución educativa o una institución gubernamental. Después hay que indagar si esta información está fechada, es decir, si tiene información y si es actual. ¿No? ¿De qué fecha es? Necesitamos saber exactamente en qué fecha se publicó dicha información. Luego, habría que indagar sobre en qué formato está presentada esta información. ¿Está organizada de forma lógica? ¿Está en un lenguaje adecuado? También verificar si está bien escrito, si no tiene faltas ortográficas, que básicamente si es una presentación de tipo artículo, libro, periódico, no tendría por qué tener faltas ortográficas. Sin embargo, la idea es verificar cómo se presenta la información. A continuación sería preguntar qué información tiene el artículo, es decir, de qué trata, si la información está completa, si se indican las fuentes de información, es decir, si encontramos un artículo, necesitamos saber si ese artículo está respaldado por fuentes de información que ese autor estuvo consultando. Y por último, verificar si el artículo o la información que buscamos tiene un anexo de conclusiones del autor. Y por último, indagar sobre la ubicación de esa información, en dónde se encuentra, si es una página personal o es una página comercial y cuál es la reputación de la fuente. Bueno, básicamente estas preguntas de manera general es lo que deberíamos de hacer a la hora de buscar información en Internet. Sin embargo, existe una forma de buscar información y de alguna manera tener una seguridad, una certeza de que las respuestas a estas preguntas ya vienen implícitas en la información. No tendría que buscarlas porque al hacer búsquedas en fuentes confiables, ya estaría yo de alguna manera validando que esa información es confiable. Vamos a hacer un ejercicio sobre cómo buscar información en este sentido.
Vamos a hacer un ejercicio sobre búsquedas de información confiable. Normalmente nos remitimos a Google, pero deberíamos de hacerlo en Google Académico. Entonces tecleamos Google Académico, abrimos Google Académico, ¿no? De esta manera, ¿por qué este buscador? Bueno, este buscador está ya de alguna manera especializado en búsquedas de información de tipo académico, en búsquedas de información confiable. Cuando buscamos en Google de manera normal, bueno, Google me va a descargar todo tipo de información, artículos de revistas, artículos de algún blog, información de algún periódico o de alguna página de tipo comercial. Entonces es muchísima información la que me baja Google de manera general o en general todos los buscadores. Sin embargo, utilizando Google Académico o Google Escolar, podemos de alguna manera ya filtrar la información a que sea únicamente información, que me muestre información únicamente del tipo académico. Entonces, una vez estando en Google Académico, podemos realizar búsquedas de información. Aquí se utilizan palabras clave, no se escribe toda la información que quiero buscar, sino únicamente palabras clave. Si quiero buscar procesadores de texto o tipos de procesadores de texto, podría yo poner solamente procesadores de texto e inmediatamente Google me va a mandar la respuesta a esa búsqueda. Y me está indicando ahorita que tengo varios PDFs. Este es un PDF, este es una página web, este es otro PDF. Me dice básicamente de qué ubicación o dónde está alojada esa información. Y podemos de alguna manera ir filtrando. Ahora bien, yo recomiendo que utilicen las fechas más actuales posibles, es decir, que utilicen o bien un intervalo específico, que podríamos hablar del 2017 al 2020, ¿sí? Y para que el buscador todavía se acote un poco más. Si solamente buscáramos del 2020, bueno, tendríamos información de último momento, o sea, información muy actual, y solamente estaríamos buscando en un aproximado número de fuentes mucho menor que si buscamos en todo el periodo que nos está marcando, ¿no? Igual también podríamos filtrar a que solamente nos muestre páginas en español o en todo el idioma. Si fuera solo en español, pues le doy clic aquí, ¿no? Y si voy a omitir las patentes y las citas, eso no nos interesa para una búsqueda académica, por lo tanto ya se redujo la información. Ahora sí, tenemos la información más actual y de lo que yo quiero buscar, procesadores de texto. Ahora bien, aquí habría que hacer una primera búsqueda porque habría que leer este pequeño resumen, habla de qué es un pequeño resumen de este artículo, de esta información que está aquí en esta liga, ¿sí? Entonces, sí, esto es lo que nos ayuda para, o coincide con la información que necesito para mi trabajo o mi investigación, bueno, entonces abro abro la liga, ¿no? Le podría dar clic aquí para que me abra la liga. Inmediatamente Google me abrirá el repositorio donde está esta información. Esta información es un artículo donde me está diciendo que el artículo está ubicado en esta dirección. Aquí viene de dónde pertenece, en dónde está alojado este artículo. Me dice cómo se llama el artículo, el autor del artículo, y más acá abajo deberían de venir más información. Sí, sin embargo, podríamos ver el artículo en particular dando clic. Normalmente todos estos artículos de Google Académicos son de acceso gratuito, por lo tanto podremos tener acceso a la gran mayoría de ellos, ¿no? Bueno, ya nos abrió, este es un dossier, es decir, es un libro, tiene el autor, tiene el año, este,
Inclusive también podría venir la ciudad en donde fue editado este artículo, nos dice el número de páginas y bueno, ya a partir de aquí nosotros empezaríamos a buscar la información que necesitamos sobre el procesador de textos, que fue lo que buscamos en un principio, ¿no? Esta es la información, por lo tanto, esta información es la que voy a utilizar para mi información. Sin embargo, la información no la escribí yo, la leí, es correcto, pero esta información la está publicando este autor en particular, ¿no? La maestra María Vanessa Doria, entonces pondríamos entre paréntesis Doria 2018 porque esa información, ese espacio, ese párrafo, lo obtuvimos de ella en particular. ¿Ok? Esperando esta microcápsula sea útil para el desarrollo de sus actividades y para que aprendan o desarrollen la habilidad para realizar búsquedas de información confiable. Agradezco su presencia, su atención a estas pequeñas microcápsulas que se hacen con mucho cariño para todos mis alumnos en docencia virtual. Hasta pronto.